Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al señor decano de este colegio sus amables palabras de presentación y, como no, su invitación. A Marcos Antón Renard, pues mi gran amigo y gran maestro, la invitación que me hizo y que me ha hecho recuperar parte del entusiasmo que yo he mantenido a lo largo del tiempo con este colegio. Es tan antigua la relación personal que me une con el Colegio de Economistas que puedo afirmar con claridad que en un tiempo la Escuela de Economía primero era Isabel Teruel y yo, más tarde era Carmen, Isabel y yo, y era simplemente el formato era el mismo. ¿De qué quieres hablar, Javier? ¿De qué debemos hablar? Y así formamos durante mucho tiempo a personas que hoy ejercen la economía y la ejercen con absoluta profesionalidad. Agradeceré también al moderador, José Antonio, que pueda ordenar el discurso de la charla, que prometo, o al menos voy a intentar que sea interesante, por la razón siguiente. La Escuela de Economía hoy tiene una programación absolutamente pulcra, absolutamente modélica, contempla todas las figuras de impuestos, de contabilidad, de posicionamiento, de marketing, con lo cual es difícil incorporar un curso que no esté tratado, que no esté suficientemente tratado ya por la Escuela de Economía. Por eso me planteé una acción, si se me permite, disruptiva, una acción que sea diferente, una acción que refleje lo que estamos viviendo aquellos que nos dedicamos al derecho tributario, sea como asesores o sea como funcionarios públicos. Y es que la realidad que vivimos es una realidad que responde a los 4 temas que yo voy a tratar. En primer lugar, en lo que es el espacio internacional, pues tenemos, voy a intentar que este PowerPoint se sitúe en su sitio, aquí abajo, si quiere. ¿No? Perfecto. Bueno, voy a ir hacia atrás. Decía que, ¿cuáles son los retos, cuáles son los grandes retos que tenemos los profesionales que nos dedicamos al derecho tributario? En primer lugar, convenios internacionales, entre ellos, ahora voy a referirme al convenio multilateral. En el ámbito de la Unión Europea tenemos directivas comunitarias. En el ámbito del derecho interno sabemos que tenemos modificaciones constantes. Junto a esas modificaciones o esos cambios de entorno en el ámbito internacional y en el ámbito interno, nos encontramos también con algo que no es deseable, pero que ahí existe. Y es que la actuación de la agencia tributaria no siempre se ajusta al derecho. Concretamente, en el ámbito de las comprobaciones limitadas, la agencia está haciendo un mal uso de la comprobación limitada y eso nos lo demuestran los tribunales. Todo esto nos comporta un doble efecto negativo. De una parte, importa en cuanto a la imagen, en cuanto de la agencia tributaria, importa a la imagen y a la reputación del profesional e importa al tiempo que estamos debatiendo en los tribunales económico-administrativos y en los tribunales de justicia. Y son, algún ejemplo plantearé, de estas actuaciones que deben ser de inmediato anuladas, de inmediato corregidas. Además de eso, tenemos la incorporación al derecho interno de lo que se denomina, de una forma poco afortunada, asimetrías híbridas. Y finalmente, trataré el tema de las dificultades que tenemos también con la intervención del Poder Judicial, con la intervención de los jueces de lo contencioso, cuando reclamamos la presencia o la asistencia del juez para llegar al domicilio del interesado. Son 4 grandes temas que yo entiendo que tensionan de una forma importante nuestro ejercicio y nuestra labor profesional. Voy a comenzar con el primero de ellos y creo que, bueno, empezaremos con este. Examen de las sentencias del Tribunal Supremo, 23 de marzo de 2021. Como saben, la Ley General Tributaria establece en el artículo 136 cuáles son las competencias que tiene la Administración en el ámbito de las comprobaciones limitadas. Y son muy sencillitas. Vale solo para examinar los datos consignados en los libros
las declaraciones y los justificantes presentados. Además de eso, puede examinar los datos que ya tiene la propia Administración y, unido a estas facultades, puede examinar libros, registros de contabilidad, siempre que no sean los del Código de Comercio, y obtener información de terceros. Las auténticas funciones de comprobación las residencia la Ley General Tributaria en el marco de la inspección. El artículo 141 sí es más extenso y a la inspección le permite realizar actuación de investigar supuestos de hecho, de obtener información, comprobar los valores de bienes y algo muy importante, que es el que yo pretendo tratar esta tarde, comprobar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias. Y el último párrafo yo creo que es muy significativo. La inspección es la única, el procedimiento inspector es el único que permite verificar la aplicación de los regímenes tributarios especiales. Al final veremos cuáles son esos regímenes tributarios especiales, pero se da la paradoja de que hoy son los órganos de gestión los que en gran medida están examinando o calificando sobre la aplicación de estos regímenes tributarios especiales. En definitiva, esto me ha faltado, ahora sí. ¿Qué sucede o cuáles son los hechos con los que se enfrentan estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? Concretamente fue el Tribunal Superior de Valladolid. Los hechos son sencillos. La Administración Tributaria practicó unas liquidaciones al Colegio de Ingenieros Técnicos. Es una entidad parcialmente exenta y venía a discutirse. El Colegio de Ingenieros Técnicos pues no estuvo conforme con la actuación de la agencia y planteó su recurso económico administrativo, el contencioso, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronunció en el sentido de que las actuaciones de la agencia tributaria habían sido nulas porque se habían desarrollado en el marco de un procedimiento de comprobación tributaria, de comprobación limitada. Ante esto nos encontramos con que rápidamente la agencia tributaria optó por ir al Tribunal Supremo y decir que había dos sentencias que perjudicaban gravemente la actuación de la agencia y que deberían ser inmediatamente casadas, debían ser rotas y eliminadas del ordenamiento jurídico para que no se creara una doctrina perniciosa. El Tribunal Supremo examinó esas dos sentencias el 23 de marzo de 2021 y dictó pues una nueva sentencia que es la que yo quiero compartir con ustedes. La primera cuestión que se planteó el tribunal es si existe una reserva legal específica en favor del procedimiento inspector, de los órganos inspectores, para ejercer las funciones administrativas dirigidas a la aplicación de los regímenes tributarios especiales. Esa fue la gran cuestión y la respuesta la da en el fundamento tercero. En el fundamento tercero, fundamento de derecho tercero, lo que viene a decir es que sí, que la Ley General Tributaria fija una reserva legal, el artículo 141e, y que la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de los regímenes tributarios especiales solamente se puede realizar en el seno de un procedimiento inspector, no en el seno de un procedimiento de comprobación limitada. La consecuencia es evidente. La consecuencia, conforme al artículo 217 de la Ley General Tributaria, es que el Tribunal decretó la nulidad de ese procedimiento. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, con otro efecto importante que yo creo que no debemos olvidar, y es que si logramos ganar la nulidad, ganaremos también la no interrupción de la prescripción siempre que la invoquemos y podremos obtener. Como conclusión a este apartado, lo que vemos es que tenemos una reserva legal expresa en la Ley General Tributaria y que la Administración Tributaria no debe conculcar el ordenamiento jurídico aplicando indebidamente sus normas. Mi sorpresa fue cuando recopilé los regímenes tributarios especiales, es decir, normalmente pensamos son 2 o 3. Yo no había pensado en preparar la diapositiva porque pensé, es mejor que hablemos y luego comentamos. Pero cuando vi esto, la verdad es que me ilusionó. Dije, yo tengo que dejar los procedimientos especiales, que soy incapaz de repetirlos, tengo que dejarlos ahí. Es que desde el más sencillo, de la imputación de rentas inmobiliarias, cuando
nuestro vecino hermano o nosotros recibimos una carta de estas negras de la agencia tributaria en la que dice que se ha olvidado usted de colocar 50 euros más en la renta presunta de su vivienda, cuando recalifica las rentas de inmobiliarias de un hijo. Pues como todo eso, tenemos los regímenes de atribución de rentas, el régimen de transparencia fiscal, la transparencia fiscal internacional, derechos de imagen, trabajadores desplazados a territorio español, ganancias patrimoniales por cambio de residencia, eso en renta. Pero es que si nos vamos a sociedades, la panoplia de regímenes especiales, agrupaciones de interés económico, el régimen especial de arrendamiento de viviendas, sociedades de capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, régimen de consolidación fiscal, régimen de fusiones, escisiones, lo que son las reestructuraciones societarias, minería, investigación de hidrocarburos, entidades de reducida dimensión, todos los santos días, discutiendo si algo está o no debe estar en el ámbito. Y entidades de reducida dimensión es un régimen especial, como igual que el arrendamiento financiero, etc. Pero la cosa no queda ahí, es que en el impuesto sobre valor añadido tengan también un repertorio de regímenes especiales brutal. Toda esta tensión se vive día a día por nosotros, se vive día a día por los asesores fiscales, por los contribuyentes y por los tribunales de justicia, porque finalmente son actuaciones que pueden ser no ajustadas a derecho, que generan desconfianza, que generan mala reputación, que generan pérdidas de tiempo absolutas y, lo que es peor, están generando en el Estado un absoluto enriquecimiento injusto. Bien, parece que me queda a gusto con lo que acabo de decir. Creo que es algo compartido, pero algo que teníamos que decir. Vamos a ver, voy a sacar las gafas porque si no, no localizamos la siguiente. La primera de las ponencias que yo les pretendía trasladar era esta, de armonización fiscal internacional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede, yo creo que todos lo vivimos, todos los que nos dedicamos al asesoramiento fiscal, lo vivimos todos los días, y es una conjunción de disposiciones de distinto orden que debemos de aplicar. Unas que tienen su origen en tratados internacionales, otras en normas de la Unión Europea y otras en normas internas que han sido objeto de incorporación a nuestro ordenamiento. Si recordamos la soberanía fiscal de la época medieval o de la época pasada, esa soberanía fiscal que se expresaba sobre un territorio, pues ha ido diluyéndose. ¿Cómo se diluyó? Pues primero con los convenios de doble imposición. Llegaron unos sabios y dijeron, hombre, pues no es razonable que empresas multinacionales, empresas que operan bajo dos jurisdicciones distintas, puedan verse sometidas a una doble imposición. Hagamos un convenio de doble imposición para que las rentas no se graven en los dos estados. Y esto funcionó muy bien, pero lo que no se vigiló es justamente lo opuesto. Y es que hubiera supuestos de no imposición, de doble no imposición. Esto lógicamente ha sido aprovechado por las personas que, bueno, pues igual que hacen forum shopping o se van a casarse a una determinada jurisdicción porque es más fácil la separación, pues vieron que era más sencillo el posicionarse dentro de un determinado territorio, en dos o en tres territorios, para obtener ventajas fiscales. La respuesta a esto, ¿cuál ha sido? Pues la respuesta ha sido en el ámbito de la OCDE, la redacción de las normas BEPS, el proyecto BEPS, que todos conocemos, pero el proyecto BEPS estaba ahí en el aire como una serie de recomendaciones que nadie se atrevía a incorporar a los ordenamientos jurídicos. ¿Cómo se ha hecho? Pues se ha hecho de una forma muy eficaz, mediante una ratificación de ese convenio multilateral. El día 28 de septiembre España ratificó ese convenio multilateral que empieza a ponerse en vigor el día 1 de enero del año 2022. Con lo cual, el día 1 de enero de 2022 vamos a tener un convenio multilateral que tiene un efecto sorprendente, y es que afecta a todos los convenios de doble imposición que estén suscritos por España, siempre que la contraparte haya suscrito también el convenio multilateral. No es necesario hacer nada más.
Y esto nos va a afectar esencialmente lo que es su artículo 7º. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en el artículo 7º lo que viene a plantear es que las ventajas o los incentivos del convenio entre partes no se van a aplicar cuando esto se haya buscado de propósito, cuando exista un propósito especial para haber hecho esa operación, para diseñar esa operación, y ese propósito especial sea la obtención de la ventaja fiscal. Con esto me preocupa nuestro futuro a partir del día 1 de enero, porque la calificación de supuestos de propósito especial va a ser difícil, porque como toda conducta puede definirse en base a parámetros objetivos y subjetivos. Cuando hablamos de parámetros objetivos, todos podemos estar en la seguridad de que se define de un determinado modo, que es fácilmente inteligible por todos. Pero cuando hablamos de un propósito especial, no está tan claro. De hecho, voy a citar algunos de los ejemplos que se incorporan a estas normas para que veamos que aparentemente son sencillos, pero no lo son. Perdón. Dime. ¿La vas pasando la vida, no? Perdón, no la voy pasando. Muchas gracias, José. Aquí. Cierto. A ver. Perdón. En esto sí se nota que hace tiempo que no... que dejé las intervenciones. Vale. Sí, está ahí. El convenio multilateral, tal como decía, la entrada en vigor va a ser el día 1 de enero de 2021, es 2022, y los objetivos van a ser reducción de fraude, abuso de los CDIs, mecanismos híbridos, y algo muy importante también, y es que se va a intentar llegar a una solución de conflictos mediante arbitraje. Lo siguiente que quiero hacer son exponer los ejemplos que nos plantean la aplicación de estos convenios multilaterales. Primer supuesto, cuando hablo de tres sociedades, en todos vamos a encontrar el mismo planteamiento que se hace en el convenio. Tres sociedades con distinta residencia fiscal. Una sociedad T, una sociedad S. Una sociedad T, residente en un territorio, es socia de otra sociedad que es residente en un territorio distinto, en un espacio diferente. Esa sociedad distribuye dividendos. En el supuesto de que el convenio de doble imposición entre esas dos sociedades, entre esos dos territorios, prevea o no prevea la exención de retenciones, pues es lo que se va a discutir. De forma que, para evitar la retención, la sociedad T puede tener la tentación de ceder en préstamo sus participaciones, de atribuir sus participaciones a una entidad financiera independiente residente en un tercer país, pero que sí tenga un convenio de doble imposición y que genere el efecto de que no se produzca la retención. En este caso es evidente que hay un propósito especial en el que se busca la aplicación de un convenio, se busca la compra de un convenio, el shopping. La concesión sería contraria a los objetivos del convenio. Segundo ejemplo, si soy capaz de pasar. Una sociedad R posee el 24% de la cartera de otra sociedad. Hay una modificación del régimen de convenios y se establecen unas condiciones favorables para aquel que tenga un porcentaje superior al 25%. La sociedad decide ampliar el capital social. En este caso, en el ejemplo, lo que se dice es que parece que la intención de esta sociedad se entiende que es conforme con el propósito, con los objetivos de los CDI y que no sería contraria. ¿Por qué? Porque los convenios de doble imposición lo que pretenden es favorecer las inversiones transfronterizas. Otro ejemplo que tenemos es una sociedad filial que adquiere el usufructo de unas acciones preferentes.
Esto está adornado con más elementos, se trata de acciones preferentes, con un periodo largo de 30 años, se hace un cálculo del valor de esas acciones a los 20 años y, en definitiva, nuevamente lo que se busca es que el rendimiento de esas acciones, los dividendos de esas acciones, puedan resultar liberados de cualquier tipo de retención. La conclusión a la que se llega es lo mismo. Hay un motivo preferente, que es un fraude fiscal, que es evitar la aplicación de esas retenciones. Por eso se califica como absolutamente improcedente. Otro ejemplo, que este sí es sencillo, dice: una sociedad matriz, una sociedad cartera, pretende, en base a sus buenos resultados, abrir una nueva factoría en un tercer estado. Hace una selección, hace un análisis de mercado y descubre 3 posibles escenarios, 3 posibles países para localizar su nueva inversión. Finalmente se decide por una de ellas. ¿Por cuál se decide? Por aquel que ve que tiene el mejor régimen de convenio de doble imposición. Aquí, como la razón prevalente es la de realizar la inversión, pues se entiende que no existe el propósito especial de aprovechar indebidamente las ventajas del convenio. Pero nuevamente estamos en el ámbito de la subjetividad. Otro supuesto: una sociedad hace un préstamo a una filial íntegramente participada. Los intereses que se retribuyen ese préstamo están sometidos a retención en el Estado. El planteamiento es semejante al de las acciones. Lo que se hace es recurrir a una cesión del crédito a otra, de forma que el perceptor de los intereses sea una sociedad diferente, residenciada o localizada en un Estado que sí tenga suscrito un convenio de doble imposición. Como ven, la armonización fiscal internacional pues es un desiderato que vamos a tener a partir del día 1 de enero de este año 2022 y que nos va a obligar, a nivel de economistas, a nivel de funcionarios, pero a nivel de economistas y a nivel de colegio, a estar pendiente a la base de datos para ver las distintas interpretaciones. Y luego una base de datos que apenas consultábamos, que era Curia, que es la base de datos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pues nos vamos a tener que volcar en él también para ver cuál es la solución que se da a la litigios, con lo cual ya tendremos la base de datos de los tribunales económicos administrativos, la base de datos de CENDOC de los tribunales ordinarios, la base de datos Curia para ver cuáles son las y lo que acaba de anunciarse aquí, y es que el convenio multilateral va a aceptar el arbitraje, con lo cual vamos a tener que ir al arbitraje para conocer cuál es la línea de solución de diferencias a través del arbitraje. Otro tema que también nos asalta y que tensiona nuestro quehacer diario va a ser el de las asimetrías híbridas. Yo aquí lo que planteo, yo creo que los términos han sido muy poco afortunados. La verdad es que el término asimetrías híbridas nos dice bastante poco y lo único que yo diría, asimetrías híbridas, equivale a diferencia de calificación. Es decir, cuando tenemos una diferencia de calificación de una operación entre dos estados diferentes. Entonces estamos en presencia de una diferencia de calificación, o lo que en derecho internacional privado nosotros hablamos como conflicto de calificaciones. Un estado califica una operación de préstamo y el otro lo califica de préstamo participativo. Es decir, uno de préstamo no participativo y el otro sí. Los juros brasileños, pues algo semejante. Las asimetrías híbridas se han incorporado a nuestro ordenamiento a partir de una modificación del artículo 15 bis. Se incorpora el artículo 15 bis a la ley del impuesto sobre sociedades. ¿Qué requisitos tenemos para poder aplicar las asimetrías? Bueno, el marco normativo lo tenemos ahí. Artículo 15 bis, hay una directiva y los artículos que se modifican. Presupuestos de aplicación. Los vamos a examinar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de las entidades, desde el punto de vista de su proyección material y de su proyección temporal. Para que nosotros estemos en el ámbito, en la esfera de las asimetrías híbridas, lo que tenemos que encontrarnos es con sociedades que estén vinculadas, pero no vinculadas en el sentido que hasta ahora conocíamos, sino que se amplifica ese concepto, como vemos, a 3 supuestos. Tenemos un supuesto de control societario vía capital social con participaciones superiores al 25%, participación que puede ser directa o indirecta.
Pero tenemos también la nueva figura del control conjunto, y es que yo no poseo más del 25% de otra sociedad, pero entre 2 o 3 personas que tenemos una cierta vinculación o semejanza, sí poseemos más de ese 25%, con lo cual ya empezamos a entrar en un territorio difuso, pero objetivo, es decir, si ciertamente entre 2 sociedades de un grupo se tiene más del 25%, podemos entender el control conjunto. Lo que más me llama la atención es que tengamos que aplicar el régimen de asimetrías híbridas en los supuestos de influencia significativa, porque la influencia significativa puede venir bien por el préstamo, bien por las condiciones de mercado, bien por el know-how que se da, por cualquier cosa que se os ocurra y que seguramente habréis visto más y antes que yo. La influencia significativa de una empresa murciana exportadora de lechuga con los supermercados ingleses que hoy le compran la lechuga, vaya usted a saber, porque yo me he quedado perplejo cuando veía que algunos de ellos, pues claro, tienen financiación de aquellos. ¿Tiene influencia significativa el supermercado Tesco Sainsbury sobre una modesta empresa murciana? Pues la tiene toda, porque en el pasivo de la sociedad existen unos préstamos monstruosos, con lo cual tendré que aplicar la normativa sobre asimetrías híbridas. Hablamos de que la proyección material que tiene es una proyección transnacional. Nos exige que las dos no se producen en el ámbito interno, sino que se va a producir entre entidades que estén domiciliadas en territorios diferentes. Y sobre ámbitos curiosos, ingresos y gastos, ahora vamos a ver los supuestos también que nos sacan un poco de la rutina, pérdidas, deducciones, retenciones y residencia fiscal. Esto ya nos sucedía aquí en España, es decir, cuando un señor dice, yo es que resido aquí en Murcia y además resido en Navarra, y podía tributar en los 2 sitios o no tributar en ninguno, y a la Hacienda española más o menos le da igual, pero claro, ¿qué sucede si el señor o la sociedad tiene su domicilio en 2 sociedades diferentes al mismo tiempo? No cumple los 100, o que no es residente en ninguna residencia, en ninguna jurisdicción fiscal, que es otro problema. No resido más de 183 días en ningún sitio. A lo largo del año me he situado en 3 jurisdicciones diferentes. Usted no es residente fiscal en ningún lado. La proyección temporal de las asimetrías híbridas también resultó curioso, porque esta norma está vigente desde el día 1 de enero de 2020 para aquellas sociedades cuyos ejercicios no hubiesen cerrado con anterioridad a la fecha de publicación, al 10 de marzo de 2021. Uy, ¿esto qué es? Vale. Primer supuesto del artículo 15 bis, asimetría híbrida. Dice, tengo una asimetría híbrida cuando me encuentro que una determinada operación genera un gasto en una sociedad y no se genera un correlativo ingreso en otra sociedad que está residente en una jurisdicción diferente. Esto se corrige de 2 formas y nos va a obligar a la realización de ajustes fiscales sobre el resultado contable nuevos. En el sentido, el primer ajuste primario es negar la deducibilidad del gasto. Si yo en una sociedad española resulta que tengo un gasto contabilizado, pero que no ha sido tratado como ingreso en la jurisdicción beneficiaria, me voy a encontrar con que ese gasto no va a tener la consideración de deducible fiscalmente. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a un compliance de que yo, yo asesor fiscal, evidentemente cuando tenga operaciones que digo no es tan difícil encontrarme en el espacio de asimetrías híbridas, pues tengo que saber estas operaciones que haces si son registradas contablemente como ingreso o no. Ahora después veremos que esto se complica algo más con el tema de establecimientos permanentes. Porque cuando tenemos una sociedad, bien está, pero cuando hablamos ya de establecimientos permanentes, el tema se nos complica algo más. A ver, siguiente supuesto. Este es igual que el anterior, el número 2, que es, en nuestro país tenemos una deducción de un gasto y en el otro no hay un ingreso, pero como consecuencia de la diferencia en la calificación fiscal de la entidad, no de la operación, no del ingreso o del gasto. Es decir, puede ser que la entidad receptora o la emisora del otro país sea una entidad exenta allí. Entonces, si yo tengo un gasto aquí
y no tengo el correlativo de ingreso allí, pues tengo que corregir mediante asimetría híbrida. El legislador español acepta determinadas asimetrías. Por ejemplo, yo despido a un trabajador y le pago una indemnización, el gasto para la sociedad, y para el trabajador, si está dentro de determinados límites, no es renta, no es ingreso, vale, y lo acepta. Pero lo que no acepta es el desplazamiento de gastos o de beneficios de una jurisdicción fiscal a otra, o al menos lo que trata es de evitar que se produzcan. Hay también supuestos de doble no inclusión. Determinadas rentas que no se consideran ingreso computable en ningún país. Igual que hablo de ingreso computable en ningún país, puede ser pérdidas computables en ningún país. Yo contaba cuando hice el discurso de ingreso en la Real Academia del supuesto de los almacenes, estos Marks and Spencer, los almacenes británicos, que hace años montaron unos almacenes en Madrid y otros en París y otros en Bélgica. Y sucede que los que habían montado lo hicieron con establecimiento permanente. Esos establecimientos, tanto el de Madrid como el francés como el belga, perdían dinero y entonces pues lo que pretendieron es incorporar esas pérdidas en sede de la matriz. Pero sin embargo la legislación inglesa no permitía incorporar las pérdidas generadas por un establecimiento permanente. Decía, compensen a ustedes en España, y casi lo voy a acercar. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, supuestos de doble no inclusión, que puede ser no aceptar la inclusión de beneficios o no aceptar la incorporación de pérdidas. Este me parece que lo hemos visto. Asimetrías en establecimientos permanentes, pues es el que acabo de referir. Y este me parece que está dando la vuelta. En último lugar tendríamos las asimetrías importadas, es decir, ingresos y gastos que producen en terceros países, pero que tenemos un desplazamiento en el domicilio de cualquiera de ellos. Igual que podemos tener asimetrías en ingresos, en gastos, en calificación de entidades permanentes, de establecimientos permanentes, podemos también tenerlo en retenciones sobre dividendos. Doble utilización de dividendos en dos jurisdicciones fiscales. Es posible que no sea como retención, sino como en un país como retención y en el otro lado como deducción por doble imposición internacional. Pero es todo un marco, el del artículo 15 bis, que nos obliga a desarrollar una actuación de prevención en lo que sean empresas nacionales que tienen relaciones con empresas del ámbito de la Unión Europea, pero que puede ser también de fuera, y lo que tenemos que buscar y analizar es la concurrencia de que un gasto tiene que tener su correlativo ingreso en la otra jurisdicción. El tema del apartado 9 a mí me hace mucha gracia, pero sé que es real, que son lo que llaman mecanismos estructurados, es decir, la ley entiende, el artículo 15 entiende que esas asimetrías híbridas hay que corregirlas también, aunque no exista vinculación entre partes, pero siempre que veamos un contrato en el que las partes hayan buscado una ventaja fiscal y que esa ventaja fiscal se haya incorporado vía precio en favor de uno de ellos. Volvemos a entrar dentro del ámbito o dentro del marco de las elucubraciones de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Es cierto que yo los he visto, algunos contratos donde se decía se vende la empresa en esto y como la ventaja que vas a tener es esta, pues ajustamos el precio en la ventaja fiscal que obtiene. La doble residencia fiscal, pues como decíamos al principio, también va a generar asimetrías híbridas, gastos o pérdidas que puedan ser deducibles en dos jurisdicciones o en dos países diferentes. Con esto, yo voy a pasar a analizar el último punto, bueno, que va a ser el de la autorización judicial para entrada en domicilios. Sabemos que es un tema relativamente reciente, que ha dado mucho juego, que en el mes de septiembre el Tribunal Supremo, perdón, en el mes de julio, está la ley de fraude, que dice que dice lo mismo que dice la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria viene a dotar de unas competencias excepcionales a los órganos de inspección, que vamos a ver. Y esas competencias excepcionales se recogen en el artículo 142. Y es que dentro de las funciones inspectoras, cuando se entienda que es necesario
el poder entrar en determinadas fincas o locales donde se desarrollen actividades mercantiles o se produzcan hechos imponibles o sometidos a algún agravamen, se puede entrar. Puede haber una primera resistencia, yo la verdad es que no me he encontrado nunca con resistencia, pero hay que pedir permiso, lógicamente, como en cualquier propiedad privada para entrar. En el caso de que la persona se niegue, pues hay una primera autorización que la ley encomienda a una autoridad administrativa, que en este caso pues siempre es el delegado de la agencia. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando lo que queremos es no entrar a un establecimiento mercantil, a un establecimiento industrial o comercial, sino que lo que queremos es entrar a un espacio que constituye el domicilio de la persona física o de la persona jurídica? Y ahí hay mucha jurisprudencia al respecto, jurisprudencia menor incluso de aquí de Murcia. En este caso hay que contar con la autorización del juez de lo contencioso. Los juzgados de lo contencioso, si se les justifica la necesidad de acceder a esa información, etcétera, la dan. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que la nueva ley de fraude lo que permite es que esta entrada al domicilio se produzca incluso aún en el supuesto de que no se haya comunicado el inicio de actuaciones inspectoras. Claro, si no se ha comunicado el inicio de actuaciones inspectoras, imaginemos que un buen día viene a mi casa un señor al que yo no conozco, que viene no sé dónde y dice que quiere abrir mi caja fuerte. Bueno, y trae la autorización judicial. Y ciertamente puede ser que venga con la autorización judicial y que suceda lo que ha venido sucediendo, y supongo que muchos de vosotros tenéis la experiencia, de que no se dice claramente que no es no y que uno puede negarse con determinadas consecuencias. O no se dice, y es lo que yo pretendo esta tarde volver a poner sobre el tapete, que hay un artículo, el 154, que lo que permite es a un ciudadano solicitar la suspensión de actuaciones. Es decir, iniciado un procedimiento o no iniciado un procedimiento, se puede solicitar la suspensión de actuaciones. Es decir, tiene usted todo el derecho del mundo, viene usted con toda la autorización del juez, pero yo quiero que se suspenda hasta que no esté aquí mi abogado, hasta que no esté aquí mi informático o hasta que no esté aquí mi asesor fiscal. Es verdad, y el artículo 4 dice que en el apartado inferior el órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se encuentra suficientemente justificada o si aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. Yo aquí espero tratar esto en el debate. Creo que una de las posibilidades que es un trabajo más, pero una de las posibilidades que debemos de hacer es preparar a las empresas, preparar a las compañías, pues como le decía antes al ponente, es decir, que tengan su pendrive, con toda la información. ¿Qué información? Aquella que la Ley General Tributaria señala que debe estar a disposición de la inspección. ¿Y esa información cuál es? Pues lo primero, la escritura de constitución de la sociedad, los poderes de la sociedad, el libro de registro de socios, la autorización en favor de un asesor, la autorización en favor de un abogado, el libro diario de contabilidad, las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil, si puedo, las facturas emitidas, los TC1, los TC2, toda la información de mi actividad y de mi negocio. De forma que si soy requerido para facilitarla, yo pueda entregarla. Lo digo porque alguno de vosotros me consta que lo ha vivido, y es que ¿qué sensación os quedaría si ahora mismo entran 3 señores o 4 señores y me dicen a mí que los acompañe, que tengo que dar explicaciones sobre mi ordenador o sobre mi caja fuerte? Pues la sensación solo puede ser una: la reputación de este señor es un sinvergüenza, fiscalmente hablando, es un defraudador. Y ese valor reputacional, la agencia no lo tiene en cuenta siempre. Nos equivocamos porque hay veces que se llega así a establecimientos mercantiles que nunca van a estar cerrados, que nunca van a desaparecer del mapa.
Hay elementos en los que dice uno, bueno, pues sí, ha llegado un navío, ha llegado un barco, ha llegado un velero de 40 y tantos pies y llega al puerto de Cartagena y parece que está dedicándose a hacer charter o a hacer otra cosa. Pues entiendo que se entre a ver esa embarcación, o un avión, o cualquier otra cosa, pero entiendo que esto no es así. En el mes de septiembre, supongo que habréis visto también que el Tribunal Supremo, aplicando la legislación anterior, ha venido a decir que no es posible el acceder o el concederle esas autorizaciones para la entrada en domicilio, sino bajo determinadas circunstancias, como son la justificación de la necesidad, el principio de subsidiariedad, es decir, que no se puede obtener esa información de ningún otro modo, pero tenemos una situación contradictoria. El Supremo acaba de decir eso, con la antigua legislación, con la ley de fraude, teóricamente se puede acceder. Yo lo que propongo es no olvidemos esa línea de trabajo que os he señalado del artículo 154. Con esto yo quiero finalizar la exposición y dar paso al debate que queráis hacer. Pues vamos a aplaudirle. Pues muchísimas gracias, Javier, por la exposición de estos 4 temas. Sin duda, estoy seguro de que te habrá costado hacer la selección porque hay muchísimos. Todos los que nos dedicamos de alguna manera a la asesoría fiscal vivimos con cierto, bueno, no diré desazón, pero sí la profusión, tanto en asuntos normativos como cambios de criterios doctrinales, de la jurisprudencia, efectivamente, resoluciones del TEAC, en fin, en definitiva, vivimos un poco, no diré desconcertados, pero sí sometidos a un constante cambio de criterios que a veces pues cuesta verdaderamente estar al día y, sobre todo, lo más importante para nosotros es explicárselo y trasladárselo al cliente, ¿verdad? Que en definitiva es el contribuyente y es nuestra razón de dedicarnos a esto. Como te digo, han sido temas interesantísimos, yo creo que a todos nos ha encantado, creo que también tanto a los asistentes en presencial como de forma virtual, y si te parece, pues lo que podemos hacer es, hay algunas preguntas que ya tenemos para poderte entrar en el debate y en el comentario, y por supuesto aquí a los que tenemos en presencial, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los temas o, en cualquier caso, estoy seguro que está abierto a cualquier otro tema de los que no haya tratado, pues también. A mí me gustaría, en ese sentido, empezar por seguir un poco el orden de tu exposición en cuanto a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 23 de marzo, hacerte, pues en definitiva, alguna pregunta, ¿no? Y comentarla con este sentido. Desde luego, el Tribunal Supremo lo que ha dicho en esta sentencia es que existe reserva legal, existe un principio de especialidad, tanto al procedimiento inspector como a las actuaciones inspectoras, y eso efectivamente pues es así. Lo que pasa es que efectivamente esta sentencia sí que hablaba de un caso específico que se refería a la comprobación de los regímenes fiscales especiales, pero evidentemente, no sé, permíteme, pero que el 141E, que es donde se enmarca esta, pues efectivamente, el literal dice que se atribuye a los órganos de inspección, a las actuaciones inspectoras, la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, y añade, así como para la aplicación de los regímenes tributarios especiales. Esto último es lo que era objeto de la sentencia, pero evidentemente a mí la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿crees que es extensible, aunque de alguna manera solapada, yo creo que sí que lo has dicho, efectivamente también, a los beneficios y a los incentivos fiscales? ¿Crees que es extensible esta indicación, este orden que da el alto tribunal a la administración tributaria, también extensible a los incentivos y a los beneficios fiscales? Lo digo porque efectivamente tú lo has dicho en los 3 impuestos, digamos, troncales, pero yo he hecho, a raíz de esto, si me permite, simplemente por terminar, para enriquecer, yo creo, un poco esto, yo me he tomado le he dedicado un minuto a saber solamente en la ley del impuesto de sociedades
¿qué ocupan los regímenes especiales? Bueno, pues yo no sé si vosotros lo tenéis, pero yo lo puedo adelantar. Es decir, es el 58% del articulado de la ley del impuesto social de los regímenes especiales. Es decir, son 76 artículos de los 132 de los que consta. Todo el título 7. Todo el título 7, del título 7, que son 16 capítulos, todos los regímenes especiales. Claro, si además a esto lo extendemos a los beneficios fiscales y a los incentivos fiscales, la pregunta es muy clara. ¿Para qué se va a quedar la comprobación tributaria? Los órganos de gestión de comprobación, el procedimiento de comprobación limitada. Por eso me gustaría... Vamos a ver, en el procedimiento que se sustanció ante el Tribunal Supremo, el abogado del Estado planteó esto mismo que dice, él no hizo la medición de articulado, hizo la medición de decir, esto alcanza a muchísimos contribuyentes, la pérdida recaudatoria va a ser muy alta. Y el tribunal le dijo, mire usted, corrija la ley, pero la ley lo que dice es esto. Yo creo que se refiere a regímenes especiales. A incentivos fiscales yo no me atrevería a decir que alcanza, pero simplemente con que alcance a empresas de reducida dimensión. Es decir, lo que no es aceptable es que se califique la entrada o no entrada, que en una comunidad de bienes diga si es o no es, que en una operación de reestructuración empresarial se califique si procede o no. Ojo, y no solo en el ámbito de la administración tributaria, de la agencia tributaria, es que me refiero al ámbito también de las comunidades autónomas o el ámbito de los tributos, el famoso impuesto arbitrio sobre plusvalía municipal, que no es el primer caso que un ayuntamiento negaba la no sujeción del impuesto sobre valor añadido, de arbitrio municipal sobre plusvalía, porque entendía que no concurrían motivos económicos válidos en la fusión, en la escisión o lo que fuera. Y dice, mire usted, no lo puede hacer en un procedimiento de comprobación limitada. Yo creo que el alcance está en ese extremo. Ahí, pues vuelvo a decir que creo que es algo que lo ha dicho el tribunal, que obviamente la agencia tributaria esto ha sentado regular y que lo que se va a proponer es una modificación legislativa para decir que sí, que pueden hacer todo. Pero entre tanto, yo creo que la garantía de los ciudadanos debe estar por encima de todo esto. Yo quiero un procedimiento con contradicción, donde pueda decirse blanco y negro. Quiero un procedimiento que tenga una tutela de garantías, que no siempre se puede obtener en procedimientos más delicados a la agilidad, como es el de comprobación limitada, como el mismo nombre dice. Entonces, entre tanto, Javier, ¿crees que es recomendable que en aquellos casos en los que sí que se haya iniciado un procedimiento de comprobación, de gestión tributaria, en el que se esté tratando la aplicación de regímenes especiales, que se inicie el correspondiente procedimiento de nulidad para obtener efectivamente lo que antes decíamos, que no prescriba el plazo de, o sea, que no se interrumpa el plazo de prescripción? ¿O lo pueden hacer de forma parcial? Sí. También, ¿no? Yo no me atrevo a decir recetas generales, cada una efectivamente, cada uno es uno. Tendrá... Lo que yo digo es, esto es así, debemos ser especialmente cautos porque es que genera muy mal efecto con todo, y el que todo está mal genera un mal efecto, y quizá a nivel de colegio profesional pues se pueda hacer llegar a esas mesas de diálogo con la agencia que se debe respetar la legalidad, pero no porque lo digamos nosotros, que lo dice el Tribunal Supremo, o sea, y lo ha dicho en una casación clarísima y lo ha dicho este año. Bueno, yo en ese sentido, ya que sacas este tema y permitirme el paréntesis, pero ya que lo tocas de rondón, como se dice, hay una sentencia que yo también tenía apuntada para podértela comentar y debatir contigo, que es del Supremo de 26 de mayo del 21, en donde recuerda a la Administración que no puede ignorar el principio de sometimiento a la ley. Bueno, bien, sobre todo de regularización íntegra. Ajá, en ese sentido, y que su conexión con también el principio de buena administración, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría también, que le exija a la Administración una conducta diligente y sin necesidad. Y bueno, y sobre todo, pues este era un tema de liquidación de IVA. Entonces le exige que sin necesidad de que el contribuyente, en este caso el repercutidor del IVA, tenga que iniciar un procedimiento de ingresos indebidos, que se resuelva en el mismo procedimiento de comprobación, en este caso era de gestión, supongo que para la inspección, que se resuelva en ese procedimiento que se está, quitándose, o sea, está eliminando la deducibilidad del IVA soportado, que se resuelva en el mismo, ya que tiene todos los ingredientes para poderlo hacer. Eso estamos obligados, y de hecho se hace o se está haciendo. A mí lo que me llama la atención es el último
el último pronunciamiento del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre el principio de buena administración, donde sucede lo siguiente: una empresa solicita una devolución de IVA menor de la que le corresponde. La administración tributaria es consciente de que está pidiendo menos de lo que debe y no le dice nada y no le corrige. Y cuando se ve, dice: oiga, el principio de buena administración está en que si usted, administración, conoce que el señor ha incurrido en un error de comas o en un error de tal, usted debe devolver la cantidad resultante y no, o ejerza o inicie las actuaciones de comprobación, pero no he visto nada. Pues, en definitiva, lo que debemos de hacer en todos estos procedimientos es a que en el mismo procedimiento se practiquen los puntos positivos y los negativos. Eso en lo que yo conozco en inspección se hace siempre. Es decir, la regularización completa la hacemos siempre. Bueno, probablemente más que en gestión tributaria. La he hecho siempre y vuelvo a decir, flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, porque es que tenemos la pérdida de reputación de Hacienda, la pérdida de reputación de un colectivo como es el de economistas y un trabajo absurdo a los tribunales. Lo que planteabas era si se puede plantear una cuestión de prejudicialidad al TSJ, ¿verdad? En alguna cuestión de las que hemos referido. Javier. Yo entiendo que sería deseable decir, acudir a todos los medios. Hay algo que no se ha planteado todavía y es lo que yo os planteaba, la suspensión de actuaciones. Es decir, la Ley General Tributaria permite la solicitud de suspensión de actuaciones siempre se produzca antes del trámite de audiencia, por un plazo que no puede exceder 60 días. ¿Vale? Yo digo, ¿qué sucede si viene y yo solicito? Está claro que el órgano inspector en ese momento tiene que decidir si atiende la suspensión o no, pero lo tendrá que decidir motivadamente. Y vuelvo a decir lo mismo, si yo ofrezco toda la información, pues tendrá que ser más motivado todavía, es decir, aquí la tiene usted. Es algo que yo creo que hay que plantear. Pero yo he entendido, de la forma que lo he explicado, de que según la Ley General Tributaria tendrán los puntos, pero es que cuando van de una forma autoritaria y se copian el disco duro, yo creo que ahí se está un poco estabilizando la cuestión, porque normalmente lo que hace va el informático y se lleva lo que hay. Vamos a ver, afortunadamente... Lo digo por si los compañeros no han... El compañero acaba de plantear que efectivamente en la práctica habitual que observamos todos en las empresas es que en la entrada, la visita de la inspección con el inicio de actuaciones es la copia completa del disco duro en muchísimas ocasiones y claro, barre de todo y después te dice, pues oye, lo que no interesa evidentemente te lo devolvemos o no lo tenemos en cuenta. Sí, es la forma en que se ha venido trabajando hasta la fecha. Yo creo que hoy, conscientes todos, las empresas saben que esto es como una casa, el ordenador es como una casa, cuando uno termina de trabajar hay que limpiar de un año para otro y hay que dejarlo todo limpio. O sea, que no se pueden estar dejando, pero no solo por la inspección, por los propios auditores, por todo el mundo. ¿Cómo voy a dejar? Yo he visto, o sea, en la práctica inspectora, una contabilidad impecable. He pedido, por favor, quiero ver la documentación en los archivos del mes de diciembre. Y en el mes de diciembre está el inventario de la empresa, el real. Bueno, esto no corresponde con esto. Bueno, entonces, hay determinada información que yo creo que no debe estar donde no debe estar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que usted, los ordenadores deben de estar en la gestión. ¿Por qué? Porque además, también he visto que hay quien hace simulaciones. Voy a hacer un plan de negocio. Si facturo 2 veces más, ¿qué beneficio tendría? Lo ponen ahí, luego se lo descarga y yo lo he vivido en mi equipo. Este señor factura 2 veces más de lo que está diciendo. Mira, es una proyección de negocio, pero no es... Bueno, yo una pregunta más, si os parece, con la cuestión esta última de la entrada en domicilios. Evidentemente, antes de la ley de fraude, la última sentencia del Supremo que teníamos, que era de 1 de octubre del 20, lo que sí que advertía Hacienda es que no podía pedir la entrada y registro en domicilio sin una razón muy justificada, no sirviendo la mera presunción o sospecha, y además habiéndose notificado ex ante, habiéndose notificado el inicio de actuaciones. O sea, no valía la medida cautelar inaudita aparte. Directamente había que haberla comunicado. Entonces, la pregunta que yo
quería plantear era, en ese marco, ¿qué opinión te merecía que el plan de control tributario para el 2021 precisamente previese la intensificación de las entradas y registros domiciliarios por parte de los tributos? Como si esto fuese a ser ya una norma habitual de que casi todas, o un número muy importante de actuaciones, se iniciasen in situ, en el domicilio, con la entrega de la comunicación de actuaciones, no antes, y diciendo, oye, ábrenos y dinos dónde está el disco duro que vamos para adentro. Correcto. Yo y estos tres que vienen conmigo. Comparto esa línea de trabajo. Yo creo en una relación colaborativa y no en una relación conflictiva. Pero bueno, cada gobierno establece una forma. Pues la segunda pregunta, yo te preguntaba si tú crees, conociendo la casa como la conoces, si es posible que Hacienda esté preparando, ante ese varapalo de la sentencia del Supremo, que esté preparando una norma que precisamente lo que habilite es que pueda entrar en los domicilios sin previo aviso. No, yo creo que eso no va a ser... En los domicilios sí. Constitucionalmente protegidos, me estoy refiriendo, y en las empresas. Pero bueno, es una especulación que es difícil. Bueno, yo te decía, evidentemente, como... Yo lo que sí digo es que la última sentencia, la que se ha dictado ahora en el mes de septiembre de 2021, la de 23 de septiembre de 2021, el Supremo vuelve a ir en una línea contraria a la modificación de la ley de fraude. Y habla de todo, el principio de subsidiariedad, que esa información no se pueda obtener de otra forma, que sea absolutamente indispensable, que se justifique, que tenemos un encontronazo entre el Tribunal Supremo y la legislación. En este caso, para futuro, será la legislación la que marque los tiempos, y yo lo que digo es, lo que queda por plantear es la suspensión de actuaciones, a ver cómo se pronuncian sobre el particular. Pues yo creo que tomaremos buena nota del artículo 154, efectivamente como nos lo has dicho, que evidentemente puede venir por ahí. Yo también te quería preguntar en relación con la ley de lucha contra el fraude recientemente, y en concreto en lo que se refiere al software de doble uso. Me gustaría preguntarte tu opinión, porque claro, yo veo que el hecho punitivo, la figura punitiva que aquí se ha buscado es una figura o una figura ex ante, es decir, oye, como medida preventiva por el hecho de la venta o la tenencia de ese software de doble uso, yo ya voy a sancionar, ¿de acuerdo? Porque ese software, esa herramienta informática es susceptible de poder llevar dos contabilidades, doble contabilidad, o de poder duplicar unas ventas, esto o lo otro. Pero evidentemente, claro, lo que se ha huido es yo creo que una concreción del hecho punitivo que sería, oye, en el caso de que ese software que efectivamente prevé esa posibilidad, tú lo utilices para defraudar o para distorsionar la información tributaria, que al final es la que es base para las declaraciones tributarias, solamente en ese caso voy a sancionarte. Yo ponía el símil siempre que es quien tiene un arma de fuego en casa, es decir, o me sancionan antes por el hecho de tenerla, y no después si es que la uso mal. Si es que, ¿sabes? Es un poco... ¿Cuál es tu opinión sobre...? Vamos a ver, yo creo que era una medida necesaria porque es cierto que hay un software de doble uso. Hay que distinguir dos tipos de software. El software que permite llevar muchas contabilidades, bueno, es el común, hasta el programa más barato de contabilidad, me parece que es ContaPlus, permite llevar 8 o 4 contabilidades en la versión de estudiante. No es eso. El software de doble uso es que yo registro una operación y automáticamente se altera. Es decir, es el supuesto normal donde hay varios socios y quieren tener la realidad y la realidad distorsionada. Si decimos 4 Coca-Cola, el software de doble uso pone un café. Y en vez de cobrarla a 3 euros cada una, dice 1,5 euros. Y ese es el mecanismo del software de doble uso. Yo creo que sí hay una responsabilidad porque ese software de doble uso es más caro de comprar. Y yo lo que sugiero es que en esta llave yo tenga un certificado también de mi empresa de informática, de mi proveedor de informática, diciendo si hay software de doble uso o no. Todavía no está definidas las condiciones, el desarrollo reglamentario no existe, pero yo prefiero tenerla anticipadamente. Y si me lo ha hecho un informático de los que van por las casas, pues bueno, pues le tendré que decir que me certifique. ¿Para qué? Yo creo que como estamos en relaciones conflictivas, debemos preconstituir pruebas. ¿Cuántas? Todas las que podamos.
en esa línea, si me lo permites, me gustaría completarla, si crees que es interesante el procedimiento o la figura del compliance legal para poder entregar a la Inspección Tributaria en el caso de apertura de actuaciones. Sí, yo soy absolutamente convencido de esto, que fue un regalo del Colegio de Economistas, de que aquí yo debería tener toda la información de mi empresa, incluidos los inventarios y todo, y el primer día que lleguen, pasarlo. Y no a través de sede informática, es decir, que creo que la relación tiene que ser de una colaboración absoluta. Cuando ahora se accede a cualquier empresa de la que está sometida así al sistema de información, es de risa, si es que tenemos toda la información, todas, absolutamente todas las facturas, las emitidas y las recibidas. Con lo cual, sí que es verdad que pueden haber supuestos donde hay que llegar. Ahora ya no se da, pero un señor que vamos a una notaría, tome usted, mire usted, aquí está, una finca urbana que vale 10 millones de euros, le repercuto el IVA, usted lo deduce y yo no lo ingreso. Pues eso se ha producido con una cierta frecuencia y eso había que atajarlo y corregirlo. Pero... Bueno, simplemente permíteme decir, a veces también la broma de que el donativo ese escasamente tiene valor. No, efectivamente, y además va con el anagrama del colegio. Como queda grabado. Ya hace muchos años, fue cuando empezaron estas... Es una broma. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en ese sentido yo te quería preguntar eso, ¿no? Y sobre todo... aquí efectivamente también han preguntado que cuándo, esto yo creo que es un sueño, más que cuándo nos encontraremos con la agencia tributaria, inspecciones o actuaciones cooperativas y no conflictivas. Yo creo que esto es un poco una utopía, ¿no? Porque siempre hay una materia que es, lo primero, que es litigiosa, lo segundo, pues no olvidemos, está legislada de alguna manera siempre con muchísimas subjetividades y con muchísimas... Yo creo que hay un paso que ya se ha dado, aunque no sea del agrado de todos, pero las actas con acuerdo. Nadie soñábamos que íbamos a tener el acta con acuerdo establecida por escrito. Lo que he dicho antes de los procedimientos arbitrales es algo que anima también a acudir a órganos de solución de diferencias no contenciosos. Y la armonización fiscal, que debía ser el primer tema de exposición de hoy, la armonización fiscal internacional, vamos a llegar a una base imponible común consolidada. ¿Dónde va a estar la diferencia? Y ese es el encargo que tienen que hacer los colegios, lo que tenemos que hacer entre todos. La diferencia va a estar en la aplicación de la norma. El día que estemos toda Europa con la misma norma, la diferencia ¿dónde va a estar? En la aplicación. En que la administración española se someta a la ley o no se someta a la ley de procedimientos. Nuestra administración está mucho más avanzada informáticamente que el resto de administraciones europeas. Con lo cual, aquí hay un DNI, permite saber todo de un señor. En Francia no es así. En Francia es Monsieur o Madame, pero no es así. Y en el Reino Unido tiene separadas las funciones y las competencias de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. No hay... Yo creo que debemos de llegar a ese espacio de recaudación o de colaboración en la gestión tributaria. ¿Lo veremos nosotros? Yo creo que sí. Creo que sí. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los presenciales, de los asistentes presenciales. Yo, abusando de tu larga experiencia en la casa, en la Hacienda, y con tantos puestos de responsabilidad que has tenido... Todo ha cambiado, pero... Todo ha cambiado, mejor. Evidentemente. Ha dicho para mejor. Digo, bueno, debe ser así. Bueno, hay quien recuerda otros tiempos, bastante también felices. Pero bueno, en tu opinión, nos estamos encontrando en la práctica, pues con innumerables y numerosos requerimientos de gestión tributaria en la calle. Las empresas, los clientes, el ciudadano está verdaderamente atosigado. Las asesorías, los despachos no damos abasto para atender, incluso con las herramientas informáticas y con la sede digital, en fin, con la sede electrónica y todo esto, no damos abasto para, en un caso, escanear todos los documentos para poderlos enviar, en otro caso para poder ni atenderlos. Entonces, ¿a qué crees tú que obedece esta profusión de requerimientos
de 2 años para acá, yo creo, de 2 años para acá sobre todo, incluso en plena pandemia. ¿Cómo? No lo sé, porque tú, en fin, te digo, no solo estoy preguntando a nadie que pasa por aquí, quiero decir que tú tienes una experiencia y has ostentado puestos de responsabilidad en... Voy a pedir también la opinión al director de la Escuela de Economía. Hace poco, él y yo, que somos usuarios de una red social de Twitter y que vemos, me llamó poderosamente la atención ver un cuadro estadístico en el que se analizaba cuál había sido el incremento de recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales del ejercicio 2020 respecto del 2019. Los países de la Unión. España figuraba a la cabeza, pero a una cabeza absolutamente desmesurada, frente a Alemania, que no había experimentado incremento alguno, y España había experimentado un incremento. ¿Qué ha sucedido? Pues muy sencillo, es decir, el trabajo que hacemos nosotros se puede hacer en casa, se ha seguido trabajando, es decir, la interrupción de actuaciones, no ha habido ninguna interrupción de actuaciones. Al revés, ha habido una intensificación de actuaciones que resulta propiciada también por la administración. Sí, por la administración y por el déficit, seguramente. Y va a seguir. A mí me llamaba también hoy la atención ver cómo algunas de las grandes compañías de asesoramiento acaban de montar su low cost para intentar resolver todos estos pequeños requerimientos. Han redimensionado, no para que el departamento de low cost trabaje hacia afuera, sino para que trabaje dentro del propio despacho. Es decir, encárgate de esto. Pues si no hay ninguna cuestión más, y volviendo a reiterar nuestro agradecimiento y por tu dedicación y por la magnífica preparación de la exposición, pues nos despedimos y te queremos ver más por aquí en otra ocasión y te damos un aplauso, si os parece. Muchas gracias a vosotros.